Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Huella Guitar. Estamos muy acostumbrados ya a ver cómo muchas de nuestras bandas más queridas, esas que se han tirado décadas y décadas funcionando, pues acaban de la manera más dolorosa posible, con deserciones, con rupturas en el grupo, pues eso, que acaban normalmente con un paso por los tribunales. En el caso de la banda que hoy nos ocupa, Motley Crue, recordar que su guitarrista de toda la vida, Mick Mars, salía del grupo en 2023, entablando una dura batalla legal contra sus excompañeros de banda. Como seguramente sabréis, en 2026, pues el juez dictaminó que Mick Mars prácticamente quedaba despojado de cualquier acción empresarial en la banda que él mismo ayudó a formar, no solo teniendo que pagar las caras costas del juicio, sino también teniendo que devolver pues toda una fortuna en mucho del dinero que estaba cobrando desde hace años de la banda. En este vídeo no vamos a hablar de leyes, de eso saben más los jueces, pero sí que nos hacemos la pregunta de si es ético que, como decíamos, Mick Mars haya sido desposeído de cualquier actividad dentro del grupo, dado la importancia que tuvo en su sonido y en la formación de este. Queremos también rendir homenaje al guitarrista y fijarnos en esa metamorfosis que fue sufriendo y que hizo que la banda siguiera siendo una banda top durante todo el tiempo que él estuvo en el grupo, en fases diferentes que vamos a enumerar, vamos a nombrar como fase Judas Priest, fase ZZ Top, fase Led Zeppelin y fase Alice in Chains. Vamos a verlo. Hay que recalcar aquí que evidentemente Motley Crue no es solo un grupo, es un conglomerado empresarial como pasa en muchas bandas de grandísima importancia. Lo que Mick Mars no quería aquí perder no era el hecho de su composición en los derechos de canciones que está asegurado, sino todas esas, digamos, decisiones a nivel empresarial que lleva una banda de este calibre, ¿no? Decisiones a nivel de publicidad, de derechos de merchandising, etcétera, ¿no? Parece ser que el juez, una de las razones que le llevó a dictaminar en favor de sus excompañeros fue el hecho de que estos firmaron hace tiempo, incluido Mick Mars, un documento en el que se comprometían siempre a actuar en los conciertos. Si alguno faltaba, quedaba fuera del grupo, por decirlo de alguna manera, a nivel empresarial. Y esto es lo que ha acabado pasando con esa gravísima enfermedad que sufre Mick Mars y que al final, pues eso, le llevó a salir fuera del grupo. Que esto sea así a nivel legal no lo discutimos, pero desde luego no parece ético el, digamos, de alguna manera retirar a Mick Mars de todo ese conglomerado que es una banda como Motley Crue, con lo que él aportó. Veamos, cuando apareció ese primer disco Too Fast for Love, pues escuchamos a cuatro músicos que eran bastante peculiares, ¿no? La voz de Vince Neil lo era, con esa voz nasal aguda, el sonido de Tommy Lee no se parecía al de otras baterías, los ganchos que tenía Nicky Sixx componiendo pues eran muy diferentes al de otras bandas, y por supuesto ese sonido de guitarra de Mick Mars era fundamental, ¿no? De él fue esa decisión de afinar en ese sonido de estándar un tono más abajo que les daba muchísimo más peso y que entonces pues ningún grupo utilizaba. Y es que seguramente ese peso en los riffs de Mick Mars es lo que hizo pues que esta banda pudiera funcionar en esos primeros años en los que el heavy metal pues era una música entonces que estaba en lo más alto, ¿no? Nos atrevemos a llamar esta fase Judas Priest, ya que Judas Priest podía representar ese estilo que grupos como después Dokken, Wasp o los mismos Motley Crue pues utilizaron para muchos de sus riffs, ¿no? Riffs con nota pedal, con power chords, y que seguramente de todas las bandas de heavy metal pues Judas Priest es la que mejor lo representa. Su siguiente disco, Shout of the Devil, sería su álbum más duro, con temas rápidos como por ejemplo Red Hat o el propio Bastards, ¿no? También esa versión de los Beatles, Helter Skelter, y por supuesto esas canciones, esos riffs otra vez, con esa base que Mick Mars le otorgaba, ese otra vez uso potente de los power chords con nota pedal que escuchamos en sus temas más representativos. En su siguiente disco, Theater of Pain, acertaron de lleno. El heavy metal estaba empezando ya a cambiar y optaron por un sonido pues mucho más glam, mucho más sleazy, ¿no? Cambio en el look, pero también cambio en los riffs y en la manera de componer. No es de extrañar que su single fuera el tema Smoking in the Boys Room, un tema de rock and roll prácticamente, y que muchos de los riffs de Mick Mars, pues como digo, acertaran, se enfocaran a otro sonido, un estilo que podríamos decir más cercano al de ZZ Top, ¿no? En el que aparece también mucho el slide, el bottleneck y esos riffs de cuartas pues característicos del shuffle de Billy Gibbons.
A pesar de las crecientes adiciones del grupo en su siguiente disco, Girls, 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 Mick Mars se las apaña para seguir haciendo de riffs, digamos que podríamos decir de rock and roll clásico, pues algo que siguiera sonando a Motley Crue, ¿no? Lo escuchamos en canciones que siguen llevando esos intervalos de cuarta característico, pero que no son más que líneas recicladas que Mick Mars supo hacer de manera muy muy inteligente. Para su siguiente disco, el enorme Dr. Feelgood también habría un cambio, no solo en la manera de componer seguramente de Nicky Six, sino también en esos riffs, en la manera de tocar la guitarra de Mick Mars. Nos preguntamos si el grupo, si el propio Mick Mars, pues tomaba como ejemplo algún referente, ¿no? Ya que este disco presenta ya, en toda aquella época, pues un sonido más hacia el estilo de Led Zeppelin, ¿no? Con esos riffs, con ese groove tan característico que escuchamos en algunos temas de aquella época. Su siguiente disco, Motley Crue, pues para algunos no es ni siquiera un disco de Motley Crue, ya que sale Vince Neil, entra John Corabi y dos guitarras. Evidentemente se produjo también un seísmo a nivel musical con la entrada del grunge y el grupo tuvo que cambiar su sonido y su estilo, y Mick Mars pues fue el gran artífice de esto, ¿no? Con un sonido del que él había sido pionero, el del detuneo, y nos preguntamos si no tomaron como referente pues un grupo como Alice in Chains, ¿no? Recordando que ahora sus riffs de guitarra pues sonaban en drop C, ¿no? Todo un sonido súper cafre y que desde luego pues se enganchaba muy bien con el sonido de la época. Pues esto es todo, compañeros. Rendíamos tributo a ese estilo inconfundible de Mick Mars, a lo bien que se fue adaptando y que fue haciendo que Motley Crue pues siguiera siendo una banda top durante todos esos años, gracias seguramente a esa adaptación en el sonido, a su forma y su estilo de tocar la guitarra. Mándanos un comentario, piensas si crees que es justo que, de alguna manera, Mick Mars haya quedado fuera de ese conglomerado, de ese grupo mercantil de Motley Crue, y si crees que lo que pasó en el juicio pues también fue algo justo o no. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.